Mi nombre es Alonso Riestra, yo soy médico, neurólogo con especialidad en neurología del comportamiento. Y esto es Neuroespacio, que es un espacio en el cual el Departamento de Neurociencias Clínicas del Hospital Ángeles utilizamos para acercarnos a la comunidad, y el día de hoy vamos a hablar, como ustedes lo saben, de la marihuana, sus efectos sobre el cerebro y la sociedad. Hola, buenos días. Yo soy Araceli Martínez Estrada, soy psiquiatra de enlace y tengo una maestría en ciencias médicas. A la doctora Sandra Yadeum. Hola, buenos días, bienvenidos. Yo soy médico, tengo una maestría en psiquiatría clínica y tengo un posgrado en psiquiatría legal. Bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. Y al doctor Enrique Cárdenas Molina, también presente. Buenos días, soy neurólogo y estoy aquí para servirles. Buenos días, bienvenidos. Marihuana y adicción. Primero que nada, ¿qué es una droga? Bueno, primero que nada, una droga es una sustancia que se introduce en el cuerpo, que tiene un efecto en el sistema nervioso central y que va a generar cambios en el estado de ánimo, en el estado de conciencia y también en el pensamiento. Entonces, en este sentido, ¿qué tiene que ver el que sea una droga con la dependencia o el abuso de las sustancias? ¿Cómo se define eso? ¿Dependencia o abuso? Bueno, para que haya dependencia o abuso, que son términos que han ido evolucionando con el tiempo, una sustancia tiene que tener varios criterios. Tiene que tener tolerancia y abstinencia, que son como los términos más importantes que las sustancias de abuso tienen que cumplir. Tolerancia es que se necesita esa sustancia en el cuerpo cada vez más, es decir, esa sustancia en el cuerpo da ciertos síntomas y cada vez se necesita más de esa sustancia para el efecto deseado. El segundo criterio es abstinencia. Una vez que ya no está esa sustancia en el cuerpo, se producen en el cuerpo síntomas físicos. También tiene que haber deseo por buscar la sustancia, tiempo que se le dedica a buscar la sustancia, repercusión por usar la sustancia, es decir, ya tiene que haber repercusiones en el área laboral, en el área social, en el área académica, y entonces ya se va teniendo problemas por el uso de la sustancia. ¿La marihuana es una droga y causa abuso o dependencia? ¿Sí o no? Bueno, para empezar, la marihuana es una sustancia que se puede ingerir en diversas formas, no solamente. La más común es la fumada, que es conocida como churro, como cigarro, como hierba, etcétera. Sin embargo, cumple con estas características que explicaba hace un momento Sandra. O sea, una vez que yo tengo en contacto con la sustancia, que eso se llama uso, puede ser de forma ocasional, puede ser de forma experimental y habrá que ver a qué edad es. Después de que ese uso se empieza a volver de manera regular o con cierta frecuencia, empieza a pasar algo que se llama abuso, y eventualmente cuando ya no podemos dejar de consumir esta sustancia o que buscamos intencionalmente la misma, es cuando ya consideramos que cumple los criterios que nos explicaba hace un momento Sandra, que es de abstinencia y de tolerancia, y es cuando nosotros consideramos que un paciente puede tener un problema de dependencia a la misma. Volviendo, por ejemplo, a lo que yo decía de los criterios de diagnóstico, el DSM-5 ahora habla de los trastornos de la marihuana y plantea que la marihuana se va utilizando primero lo que es el uso leve o light, ¿no? Y es cuando se usa ocasionalmente junto con el tabaco y con el alcohol. Después esto va aumentando, sería el consumo moderado, y entonces ya se usa casi siempre con las mismas personas para los mismos fines. Entonces ya para reunirse el pretexto es el consumo de la marihuana. Y ya va habiendo una interdependencia de ellos, de las personas que se reúnen. Y después viene el consumo severo, que ya es el que lo empieza a consumir todos los días de una manera habitual, rutinaria, y va a tener repercusiones en las áreas familiares, sociales, porque deja de hacer otras actividades por buscar la sustancia. Y esto está documentado y eso lo vemos y está registrado, existen datos.
los pacientes cada vez van a necesitar más droga para tener el efecto deseado y van a tener síntomas físicos cuando dejan la sustancia. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela de medicina y uno de nuestros grandes maestros, un psiquiatra muy bueno que todavía anda por ahí, y muy capaz, nos decía que la marihuana causa efectos en la vida de relación, ¿no? Y me acuerdo decirme, a ver, Riestra, ¿qué es la vida de relación? ¿Qué significa esto, no? Y hablábamos de esto, pues habla de cómo te relacionas con tus seres queridos, cómo te relacionas en tu ambiente laboral, cómo funcionas en tu familia, cómo está tu desempeño escolar. Pero luego la gente dice, oye, no, pues mira, yo fumo y fumo y fumo y eso de que no da cáncer no es cierto. A mí no me ha dado cáncer, ni me han dado infartos, ni me han dado todas las enfermedades cardiovasculares que están asociadas con el tabaco. Y alcohol, no hombre, pues qué tanto es tantito. Yo me he hecho, ¿no? Todo lo que yo quiero beber y no me pasa nada, no me he muerto de cirrosis, ¿no? 1 de cada 10, 9% es la cifra oficial de posibilidad de adicción a la marihuana. Sí, a nivel global, a nivel mundial es el 9%. Sin embargo, hay que saber leer un poquito las estadísticas. ¿A qué me refiero con esto? Hablar de que si es una población que nada más tengo 10 individuos y uno de esos tiene un problema, a lo mejor no es tan importante, que sí sería importante, estamos hablando de un 10%. Pero si ya empezamos a ver que de esos mismos 10 son 2, 3, 4, 5 personas que eventualmente se va a traducir en que a lo mejor no van a ser muy funcionales, no solamente en lo económico, que es para fines prácticos lo que le importa mucho a las poblaciones, al mundo, qué tanto produces, qué tanto ganas, qué tanto eres funcional. Pero la funcionalidad no solamente va en ese sentido, la funcionalidad también va en el sentido, como le explicaba hace un momento Alonso, ¿qué tanto funcionas dentro de tu familia? ¿Qué tanto interactúas con los que están alrededor, con la gente que vive junto a ti, con tus compañeros? ¿Qué tanto eres capaz de terminar una secundaria, una preparatoria, una licenciatura? Hay estudios totalmente bien estadificados, bien realizados, sobre todo en Estados Unidos, que sí tienen inversión para este tipo de estudios, donde se empiezan a ver las poblaciones desde la secundaria, lo que aquí serían 13, 14 años, y como chicos que pueden ser bastante buenos intelectualmente, que tienen un coeficiente intelectual bastante adecuado, y los van siguiendo a lo largo del tiempo, y cómo van perdiendo a medida de que empiezan a consumir marihuana, van perdiendo el coeficiente intelectual. Y a nosotros, perdón que te interrumpa, pero realmente nos interesa muchísimo los jóvenes, ¿no? Los muchachos, las niñas. El cerebro ya bien desarrollado tiene una forma de funcionar que es distinto del cerebro en desarrollo. A nosotros nos preocupa muchísimo el cerebro en neurodesarrollo. No es lo mismo administrarte esta droga cuando eres un arquitecto que está en su despacho a los 50 años que cuando eres un muchacho en la secundaria, ¿no? Así es. Y esto afecta tu neurodesarrollo y esto está claramente asociado a bajo desempeño escolar. Y el desempeño escolar está finalmente relacionado con éxito en la vida, con éxito laboral, con la capacidad de funcionar un individuo en la sociedad, ¿no? ¿Qué tanto hace la marihuana en el sistema nervioso? ¿Cuáles son sus efectos? El fumar marihuana, ¿qué produce? ¿Qué produce en el pensamiento, en la conducta? ¿Qué nos pasa? Hay estudios donde vemos que daña la cognición, se altera la atención, la concentración, la fluidez verbal, el coeficiente intelectual, como se mencionaba, se empieza a deteriorar. Se han hecho estudios de pacientes, usuarios que han consumido a 10 años y está claro que el coeficiente intelectual va disminuyendo. No en todo se puede recuperar, se va perdiendo poco a poco. En usuarios de hasta 23 años se ha visto que se disminuye el coeficiente intelectual hasta en un 8%. La flexibilidad cognitiva se queda detenida. Entonces sí vemos que daña, la cognición se altera. Primero, es solo el 10%, no es solo el 10%, es más, ¿no? Dependiendo de a qué edad lo uses y dependiendo de qué población estemos hablando. ¿Es transitorio? Bueno, ¿cuánto tiempo necesitas para tirarte de una ventana o para tomar una mala decisión? No es solo transitorio, no es solo el efecto de fumar ese cigarro, es el hábito de la adicción y son los efectos de la adicción de largo plazo que sí están relacionados con efectos muy nocivos sobre la vida de la persona.
Hay muchos sistemas en nuestro cuerpo que forman parte de los sistemas, por así llamarlos, de recompensa, así se conocen, ¿no? Dentro de los cuales todos ustedes han oído hablar de las endorfinas, ¿no? Principalmente la beta-endorfina. Hay otras sustancias parecidas a las anfetaminas que produce nuestro cuerpo, que son de muy corta duración y que nos hacen excitarnos y emocionarnos. Y también está este sistema de los endocannabinoides que al final interactúan todos junto con otros sistemas de químicos cerebrales, de neurotransmisores como la dopamina, para producirnos placer. La mayoría de nosotros sabemos, pero que para obtener una recompensa hay que ganártela, ¿ok? Y debemos de decirle a los jóvenes, haz el esfuerzo, pon de tu parte, haz ejercicio, involúcrate en actividades que tengan sentido y que te den satisfacción. Lo que nos están diciendo actualmente es, no hagas el esfuerzo, fúmatelo, y vas a obtener esa satisfacción. Lo malo es que al obtener esa satisfacción por una vía química, estás alterando mecanismos biológicos delicadísimos que tienen efectos graves en la conducta, ¿no? ¿Cuáles son los factores que se asocian con el inicio de consumo de la marihuana? ¿Hay factores de riesgo? Sí. A ver, ¿cuáles son? Hay algunos, principalmente los trastornos del estado de ánimo o del afecto, los trastornos de ansiedad. Sí se ha demostrado, e incluso en poblaciones mexicanas, que si tú tienes un sujeto, un chico, sobre todo, que son los que empiezan a consumir de manera más temprana, que tiene problemas del estado de ánimo, llámese depresión, llámese a lo mejor algo que se llama distimia, que es un trastorno depresivo que a lo mejor pasa como más leve, pero es más duradero, más prolongado en cuanto al tiempo, y que puede cursar también con ansiedad, es mucho más propenso, se incrementa el riesgo de empezar a consumir cualquier tipo de sustancia, pero hablando de marihuana, que es de la que tienen mucho más fácil acceso que en algunas otras drogas, sí se incrementa más o menos un 20%. Evidentemente hay otros, como que no haya buen sostén familiar, como que no estén yendo bien en la escuela, como que no tengan una buena red de apoyo de amigos, es decir, problemas principalmente que interfieren en la forma en la que se desarrollan socialmente, pueden contribuir de manera muy importante a que empiecen a consumir sustancias, primordialmente marihuana. También el factor genético. Hay personas que traen en los genes la dependencia. Usualmente antes de usar marihuana empiezan a fumar o toman alcohol. Los tratamientos para las adicciones que hay diversos. Aquellos que llegan a tratarse, que aquí en México, Araceli nos puede decir mejor, pero en Estados Unidos ni siquiera llegan al 12%, y en centros muy serios, la principal causa para internarlos es alcoholismo, y después vienen las drogas, entre ellas la marihuana es la segunda causa, y luego viene la cocaína y todas estas drogas ilícitas más fuertes. El problema con esto es que las recaídas van del 50 al 90%. No hay tratamiento mágico, no hay una pastilla que se le pueda dar a alguien y se le quita la adicción. Lo mejor es la prevención. Y la única forma que se ha visto cómo se previene esto es la familia. No hay de otra. Las campañas publicitarias, el policía que llega y te amenaza, nada de eso realmente ha servido. Es la educación, es a dónde vas, es predicar con el ejemplo. Porque la crianza es importantísimo no solo para las adicciones, sino para muchísimos problemas que vemos en la consulta, y al final muchos de estos problemas, con culpabilidad o no con culpabilidad, sabemos que es una problemática compleja, muy muy compleja, pero se gestan en la familia y todos nosotros somos parte del entramado social que da información, que mantiene una postura, que da ejemplo y que no se deja llevar únicamente por lo que alguien dijo, por lo que leyó en alguna página no oficial de internet o por lo que pensamos o por lo que queremos sentir, y es por eso que estamos aquí, ¿no? Cuando la gente se mete a las redes sociales y cuando ve internet, inclusive oye programas, se dan ejemplos de cómo alguien supuestamente se curó de una terrible enfermedad para promover el uso recreativo en los jóvenes, y lo vemos todo el tiempo.
cómo se utiliza esta retórica de transición entre lo médico y lo recreativo, ¿no? Y al final todo se confunde, ¿no? Nosotros les debemos de decir una cosa: somos médicos, nos valemos de la información científica, todo el tiempo estamos usando sustancias peligrosísimas. Todo el tiempo, yo cada vez que uso un procedimiento, uso un derivado de la cocaína, ni más ni menos. Todos los anestésicos locales, como estarán aquí algunos anestesiólogos, nos dirán, la procaína, la gilocaína, ¿no? Son derivados de la cocaína, ¿no? Entonces, ¿qué interés vamos a tener nosotros en estigmatizar una sustancia tan linda, tan buena, tan bonita, que crece en una planta verde preciosa, que se llama marihuana? Pues ninguno. Sencillamente, lo que necesitamos es clara evidencia de que este producto o estos productos tienen usos médicos. Por favor, sépanlo. La marihuana, la planta completa de la marihuana no tiene usos médicos ni aprobados ni demostrados. La FDA, que es la agencia en Estados Unidos que se encarga de la regulación de los medicamentos, no reconoce ningún uso terapéutico de la marihuana como planta. Nada fumado en la marihuana sirve para tratar ninguna enfermedad que podamos demostrar. Hay 2 medicamentos que contienen cannabinoides que han sido aprobados por sus efectos, principalmente para quitar la náusea en pacientes con cáncer y aumentar el apetito en pacientes con SIDA. ¿Okay? Sus efectos son leves y probablemente no sean superiores a los de otros productos. No lo sabemos, no tenemos estudios, pero sí la suficiente evidencia para que, por lo menos en Estados Unidos, haya 2 de estos medicamentos aprobados que, insisto, no son marihuana fumada. No es yo me eché mi churro y entonces se me quitó el dolor. Fumarse un churro de marihuana los puede hacer sentir bien, nadie dice que no, ese es el tema, te puede hacer sentir bien, pero distinguir los efectos psicotrópicos del uso de la marihuana a sus efectos terapéuticos sobre el dolor y otros es más complicado. Y en el caso muy específico y solo como ejemplo, doctor Cárdenas, ¿la marihuana cura la epilepsia? No. No. Han habido, aquí un caso muy sonado de una niña y en Estados Unidos también hubo otro de otra niña con... Básicamente se han visto en 2 tipos de epilepsia en niños, que son epilepsias refractarias, epilepsias que no se curan con nada. Uno se llama el síndrome de Dravet y otro es la epilepsia de Lennox-Gastaut o síndrome de Lennox-Gastaut. En fin, son crisis muy complicadas, tienen decenas de crisis al día. Lo único que se ha demostrado con esto es que reduce el número de crisis, no las quita. Uno se puede ir con la finta, sí sirve para reducir las crisis, no las quita en su totalidad. Entonces, uno podrá clamar con éxito, ¿no? Pero la realidad es que esa criatura se sigue deteriorando. La teoría es que si yo reduzco el número de crisis, cada vez se va a ir reduciendo más. Son muy pocos los seguimientos de estos pacientes. De hecho, hubo un caso el año pasado, se presentó en la Academia Americana de Neurología, 213 pacientes. De los 213 pacientes, como el 20% tuvieron que suspender el medicamento por los efectos secundarios. Y el resto, hubo en 55 pacientes, 15 de ellos desarrollaron una cosa que se llama estado epiléptico, que es una cosa gravísima. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Cuidado con la información. Ese es uno de los serios problemas también que tenemos. La desinformación que hay en las redes sociales, en los medios de comunicación, que la verdad las personas que manejan la información científica, la información médica, no son médicos, no informan bien, se fusilan noticias de otros lados que no han sido filtradas para darles una información verdadera. No cabe ninguna duda de que la ciencia evoluciona y mejora paso a paso. Hay una frase famosa
de un científico muy famoso, que dice: la ciencia avanza a través de pequeñas aproximaciones. No hay nada absoluto en la ciencia, pero la ciencia tiene mecanismos de autocorrección, precisamente es lo que está implícito en basar nuestro conocimiento en lo que nos da la metodología científica. Nos podemos hacer la misma pregunta todas las veces que queramos y volverla a analizar. Sí quiero decirlo, hay muchos estudios que son de baja calidad y en los cuales tenemos que decir, pues no sé, ¿no? Puede que sí, puede que no, no hay evidencia científica. Pero hay otros en los que se ha tratado y no ha funcionado o ha salido peor. A los médicos se nos exige que seamos honestos y que nos basemos en evidencia científica que hasta el momento es inexistente. Solo quiero decir el caso del cáncer. Los receptores, que son las cerraduras a las que llegan los cannabinoides y que se encuentran en la superficie de las células, estos receptores cannabinoides son expresados en algunas células cancerosas también, ¿ok? Y hay estudios in vitro, es decir, en el laboratorio afuera, en una caja de Petri, o en algunos animales, donde se ve que los cannabinoides tienen efectos sobre cánceres, especialmente cánceres cerebrales. Oigan, qué buena noticia, o sea, fantástico, de veras me parece fantástico. También hay estudios que demuestran que usando ciertos virus que son sumamente tóxicos se puede disminuir el tamaño de un cáncer cerebral. Magnífico, buenísima noticia. Pero la ciencia requiere metodología. No es lo mismo lo que sucede en una caja de Petri, lo que sucede en una rata, lo que sucede en otros organismos más evolucionados, a lo que sucede en los seres humanos. Esas son todas las fases que tiene que seguir un medicamento para ser efectivamente llamado medicamento. Y luego no basta con comprobar su eficacia. Hay que poner en la balanza la eficacia contra la seguridad, los efectos indeseables. Con la marihuana estamos muy lejos de hacer eso y es importante que lo digamos. Todo aquello contrario a esto es herbolaria, ¿de acuerdo? Nosotros somos médicos alópatas de formación universitaria dentro de la medicina alópata, de acuerdo a nuestros parámetros de nuestro libro, que es el libro con el que tomamos decisiones para promover la salud en ustedes. La marihuana no es un medicamento. A mí me gustaría agregar que realmente todo lo que tú dices es muy cierto, pero a través de los siglos a la marihuana se le han atribuido muchísimas funciones para el dolor, antiinflamatorio, antiespasmódico, en fin. No es científico, no hay evidencia científica. Solamente, como bien dice el doctor, hay 2 medicamentos en los que se utiliza, ¿no? Para la náusea, para el dolor, para aumentar el apetito en los pacientes con SIDA, pero es interesante porque finalmente sí tiene una fuerza impresionante y en muchos países se ha legalizado con la parte médica. En Estados Unidos, en 23 países, y empezó así, por la parte médica y después por la parte recreativa. A mí me da mucho gusto, de hecho, tu comentario, Sandra, porque yo sí quiero decir algo más. Yo les pido a ustedes, se los pido, métanse a averiguar lo que se pensaba del tabaco en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, de veras que el tabaco era mejor que la pomada de la campana, ¿eh? Servía para todo, claro. Para todo, se consideraba un medicamento, una sustancia milagrosa, algo que ayudaba con el nerviosismo, con la digestión, con la tos, o sea, es increíble. Literalmente nos llevó cientos de años. Yo todavía estaba en la escuela de medicina cuando fumábamos en la escuela, sí, fumábamos, ¿no? Nos llevó cientos de años demostrar la relación que existe entre el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y muchos otros problemas de salud. Pero el mensaje aquí es: muchas sustancias a lo largo de mucho tiempo han sido consideradas curas milagrosas y le lleva a la sociedad muertes y terribles esfuerzos, muchas veces la vida de sus jóvenes, demostrar que, no era así, ¿no? La marihuana es una cuestión personal. La marihuana afecta solo al que la fuma. No, no solo al que la fuma. O sea,
sí probablemente es el que tenga los mayores estragos en su salud. Sin embargo, dependerá también con quién, cómo, cuándo y ante qué circunstancias, ¿no? Pero no es una droga que generalmente se consuma de manera solitaria y no solamente genera problemas en la persona. Como ya lo habíamos mencionado previamente, pues empieza a generar problemas también con quien te desarrollas, con quien tienes alrededor, con quien te comunicas, con quien socializas todos los días. Entonces, he ahí lo que se vuelve como que más escabroso del tema, ¿no? Porque al final de cuentas, las personas no somos solitarias o los seres humanos no vivimos aislados del mundo, vivimos en sociedad y tenemos que aprender a convivir en sociedad. Y entonces, si tenemos un problema a una persona que está consumiendo o que sí tiene algún problema de dependencia, eso se va a ver repercutido en la forma en la que se desarrolla en las diversas áreas de su vida y principalmente a nivel social. El consumo de marihuana aumenta los accidentes de tránsito. ¿Cuál es la respuesta a eso? Sí, los incrementa. Sí, los incrementa. Sí los incrementa, Sí. pero hay gente que dice que no los incrementa tanto. De hecho, en algunos países ya se tiene, se las sacaron de la manga, pues, de unos niveles que son tolerables de tetahidrocannabinol. Entonces, que dice que van de tanto a tanto, sí puedes manejar, pero un poquito más allá, no. Obviamente, si estamos diciendo que altera la atención, la concentración, la memoria, pues no va a tener esa misma capacidad para poder dirigir un vehículo. Evidentemente va a tener repercusión. Pero, perdón, y los Sandra, metabolitos duran en sangre hasta 3 a 5 horas y está demostrado que de 30 a 45 días están en sangre. Y si consume todos los días o frecuentemente, pues evidentemente no va a tener esa misma capacidad y puede tener accidentes de tránsito. pero a mí lo que me llama la atención, Sandra, es que lo que a ti te parece evidente, lo que a todos nos parece evidente, pues parece ser que no. Los metabolitos de la marihuana, los que podemos medir, desaparecen entre 1 hora y media y 4 horas después del consumo de la marihuana. O sea, en lo que llegó el seguro, la ambulancia y demás, etcétera, aunque los midiéramos, pues probablemente no los encontremos. Pero además hay algo aquí muy importante. La marihuana está muy asociada al consumo de alcohol. Entonces, la razón por la que realmente no podemos echarle la culpa a la marihuana no es porque no esté presente, ahorita les digo de eso, es porque está presente con alcohol. Entonces, el argumento es, no podemos separar el efecto de la marihuana y del alcohol. La marihuana es la principal droga ilícita encontrada en accidentes automovilísticos. No hay niveles seguros para conducir con marihuana, no están bien establecidos. Araceli, ¿hay más accidentes desde que se legalizó la marihuana o Sí. no? Principalmente en Washington se han incrementado 4 veces más, y no solamente los accidentes per se, los accidentes automovilísticos, sino los accidentes fatales o los que se consideran que sí hay una muerte asociada. Y además de eso, hablando de lo que mencionabas hace un momento, Alonso, precisamente también el mes pasado en el Congreso de la APA presentaban un estudio que está haciendo la NIDA, que es precisamente el Instituto de Adicciones de Estados Unidos, donde tratan de ver las personas que consumen algún grado de marihuana y los exponen los primeros 30 minutos, después a las 4 horas, después al día siguiente y así durante varios periodos de tiempo a conducir virtualmente algún vehículo, que ese es para ver qué realmente afecta o no afecta. Sabemos, como ya lo mencionaba hace un momento Sandra, que sí disminuye la capacidad motriz, que sí disminuye la planeación, que disminuye la ejecución, que disminuye la sensibilidad, y se ve claramente cómo ahí estos sujetos los ponen desde una moto, un coche compacto, una camioneta tipo mamá, e incluso los ponen hasta un tanque de esos que se ocupan en la guerra, ¿no? Y se ve que incluso hasta con la mínima cantidad, cómo se empieza a alterar este funcionamiento y cómo empiezan a ser más torpes y cómo empiezan a ser muy, muy difícil la planeación y la ejecución, y los exponen evidentemente ante ciertos escenarios en donde qué tal si se te atravesara alguien, qué tal si se te pone de repente la luz en rojo, y cómo sí hay una disminución en la ejecución de los movimientos, hay una alteración motriz importante, y cómo no solamente es en el agudo
durante el tiempo de intoxicación, sino posteriormente. Y se está haciendo precisamente por esto que se vio que tanto en Colorado como en Washington, ahorita es cuando se van a empezar a ver realmente los resultados de que se aprobara hace un par de años el consumo de las sustancias. En el 2014 decían no hay aumento de accidentes por el uso de la marihuana. Y ahora en el 2016 dicen que sí, ¿saben qué? Sí, ya lo estamos viendo y no son solo accidentes, son accidentes fatales, ¿ok? Entonces, ¿cuántas vidas nos está costando solo en accidentes? Solo en accidentes el haber legalizado la marihuana. ¿Cómo pasamos del dino a las drogas? Porque las drogas destruyen, que es con lo que yo crecí en mi infancia, al uso de la marihuana es una expresión de tu libertad, de tu individualidad y es parte de tu crecimiento y del desarrollo de tu personalidad. Y hago la pregunta, ¿usar drogas nos hace más libres, doctores? No, claro que no. Claro. Yo creo que es un poco como que lo que tenemos que hacer es informar. Y una vez que se informa, el individuo es libre de si la usa o no. En el tabaco, en la cajetilla viene, bueno, una foto lo suficientemente fea como para que grotesca, asuste al usuario. No asusta lo suficientemente al usuario y tan es así que, bueno, aquí vemos cómo se sigue muriendo la gente de cáncer, vemos cáncer de boca, de lengua, de pulmón. Hubo un periodo donde disminuyó el abuso del tabaco, pero ahora la gente joven sigue fumando. No es una fórmula matemática que 2 negativos hacen un positivo. 2 negativos son 2 negativos. No es que el alcohol sea bueno, el alcohol es malo. El tabaco, la nicotina es mala. Mi preocupación es, ya se legalizó y luego se estigmatizó al tabaco. El alcohol en las épocas de prohibición no fue peor. Ahora se va a legalizar la marihuana y luego ¿qué sigue? Sí me preocupan mucho los chicos, me preocupan mucho los adolescentes que son los que consumen y que su cerebro no está bien formado. Termina de formarse aproximadamente entre los 18 y los 20 años y los hombres, varones, terminan un poquito después. Tratamiento, realmente las posibilidades de tratamiento ahorita todavía nos estamos viendo muy cortos con lo mismo y realmente solamente un 0.7 en el país, en este país, en México, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones del 2011, accede a un tratamiento especializado. La mayoría no acceden a tratamiento. Entonces, si hay algún problema, creo que desde las primeras fases, además de hacer mucha prevención, tratar de hacer mucho énfasis en la educación y tratar de acudir a un profesional de la salud. Chicos con trastornos por déficit de atención, que no se les ocurra fumar marihuana, es realmente un acto de autodestrucción. Lo segundo es esto, todos los seres vivos somos una maravilla, todos somos maravillosos, pero nuestro cerebro, en las palabras de uno de mis grandes maestros, es la obra maestra de la naturaleza, con delicadísimos equilibrios neuroquímicos y estructurales. Yo les quiero transmitir, sobre todo a los jóvenes, la imagen de que usar drogas es grafitearse el cerebro. Es un acto de vandalismo contra ese equilibrio delicadísimo. Y que conste, los que me conocen lo saben, que me encanta el arte urbano y que me encanta el arte callejero, ¿ok? Pero una cosa es un acto de creatividad y propositivo y otra cosa es un acto vandálico de destrucción. Las drogas destruyen. A nosotros sí nos decían, oye, te vas a meter en problemas, va a llegar la policía, te va a agarrar la patrulla. Ya no. Porque esto se legalice o no se legalice, nos hemos quedado sin argumentos, porque se está promoviendo su uso. Nosotros, la mayoría de nosotros, somos liberales. Creemos profundamente en la autodeterminación, en lo que cada persona hace por ella misma. Y esto va para los chavos. Todo esto se acaba, todo el narcotráfico, toda la inseguridad, toda la criminalidad, todo esto se acaba con una palabra, no, con una decisión,
con una elección personal. Di no a las drogas, porque las drogas destruyen. Y al final, si nos ponen a todos los empresarios de la marihuana, si nos ponen todas las ofertas, si nos ponen todos los beneficios, si nos ponen a todos los policías, a todos los soldados, a todas las legislaciones, pero nosotros decimos no, y hay un tío, un amigo, un papá, una mamá, un maestro, un doctor que dicen no, las drogas destruyen, este problema se acaba. Y es una elección personal. Y eso es con lo que yo quiero terminar. Muchas gracias.